Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quieran que estén, gente de Parada Técnica. Hoy vinimos al Museo Nacional de Bellas Artes. En breve lo estaremos recorriendo y mostrándole un poco de lo que se encuentra ahí adentro. Del museo, y que es un montaje, digamos, permanente que muestra, por una decisión curatorial, las piezas encontradas en el noroeste argentino. Ahora, comprendamos que son piezas halladas en un contexto donde la Argentina no existía y que entonces son fronteras que, digamos, estamos poniendo. Pero la realidad es que, por ejemplo, si observamos el mapa político actual de nuestro país, lo que les quisiera hacer prestar atención es que más allá de las provincias que podemos ver, que tengan en cuenta geográficamente que la cordillera de los Andes está atravesando esta zona y que la cordillera de los Andes sigue hacia Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador. Entonces toda esa franja, digamos, que recorre la cordillera es lo que permite un vínculo cultural muy fuerte y un intercambio regional. A través, por ejemplo, de haber domesticado la llama, era el medio de transporte que utilizaban, entonces hay como una correlación cultural y regional importante, entendiendo ese cordón que representa la cordillera de los Andes. Esa es la razón por la cual, desde la perspectiva geopolítica nuestra actual, tenemos que entender que el noroeste argentino estaba vinculado con la zona, digamos, de Bolivia más inmediatamente y con el resto de nuestro país. Eso como para tener un primer enfoque. Y después otro segundo punto importante. Fíjense, acá cuando ustedes vean los epígrafes de las obras, se van a encontrar con una datación del 600 a.C. al 600 después de Cristo como periodo formativo, después el medio, el tardío y después incaico. Fíjense que cuando recién aparece la palabra inca, el caico, tiene que ver con el nombre del pueblo, porque el imperio inca fue el que en el momento de la colonización española fue el pueblo que estaba vigente y que había sometido políticamente a partir de 1480 a los pueblos habitantes de la zona del noroeste argentino. Entonces, desde este lugar, cuando ustedes vean todo lo que pasó antes y se encuentren con nombres como Condorhuasi, Aguada, Alamito, Tafí, son los nombres de lugares, no son los nombres de los pueblos. No conocemos los nombres de esos pueblos. O sea, hay denominaciones genéricas, pero en realidad, cuando ustedes vean, se van a encontrar con nombres que se asocian a la cultura de ese momento, de ese periodo, pero en realidad es el nombre de los lugares. Y por asociación, a veces también puede ser que una pieza se haya encontrado en otro lugar, no exactamente en ese pueblo, pero por asociación formal se le da ese nombre. Entonces eso también es como una primera aclaración como para orientarnos en la lectura de los epígrafes. Y en relación entonces a entender un poco la situación, digamos, de las piezas que van a estar acá expuestas, en un caso ven que tiene una condición antropomorfa, que tiene la talla de un rostro, y la otra no, tiene como una forma más abstracta en su manejo formal. Pero en un contexto de transmisión de generación en generación, esa reiteración tiene que ver con que están transmitiendo su cultura a través de ellos. Eso también habla de una evolución de su desarrollo desde lo figurativo a la abstracto, llegar a las narraciones que pasaban desde una cuestión más figurativa y... Claro, depende un poco de nuestra concepción del arte occidental, sí. Pero acá es como que por ahí tenemos como variantes. Participaban de este tipo de rituales que eran a lo mejor algunos pocos elegidos. Entonces, por eso se supone que quizás la diferencia entre otro tipo de otro vaso podría ser así. Si no, lo que sí es seguro es que es el chamán. Entonces, no lo piensen como vasos de uso cotidiano y de situaciones, digamos, de todos los días. El felino. Nosotros vimos antes un felino que estaba como asa dentro de un vaso de piedra. Ahora, me gustaría que le presten atención a la imagen de este felino.
Es un felino, ¿por qué? Porque se reitera la forma de la mancha del jaguarete, de la mancha redondita del pelaje, y en este caso está trabajado el cuerpo y también tiene garras. Ven que está terminado con garras. Ahora, la cara es claramente humana. Entonces hay una transformación de lo que ya hablamos en el mortero, que se vuelve a reiterar acá, de la idea que a través de la realización del ritual es como que el curaca o chamán, a través sí del consumo de las sustancias psicotrópicas, pero está buscando esa situación de trance para poder acceder a esa conexión con el mundo de los objetos. La misma pieza que no va a aparecer en otras. Ven que tiene como la parte de la boca un poquito más que se angosta y luego se ensancha. Las asas, por ejemplo, en lugar de tenerlas en forma transversal, como las tienen las demás, las tienen en forma vertical. Y los motivos iconográficos son distintos. Bueno, esa, por ejemplo, es la que corresponde a una influencia incaica. Entonces, ¿qué sucede? Políticamente ya son sometidos y se pertenece a ese último periodo, pero producen elementos para dar tributo que van a tener que ver con el gusto también de aquello que se les impone. Entonces, no es que el imperio inca haya, digamos, cercenado, no es que la cultura de Santa María termina drásticamente por la invasión inca, pero sí hay como una convivencia de la perduración de los elementos de la cultura de Santa María y de otras piezas que tienen neta influencia incaica. Entonces es un trabajo en bronce que está trabajado con la técnica de fundición a la cera perdida y que tiene la imagen, fíjense, tiene como un tocado, una figura humana con un tocado, con atributos que marcarían su jerarquía o su poder. Fíjense que tiene en la boca como abierta, que se le ven los dientes, por eso se habla de la figura de un guerrero, que serían atributos de poder y la impresión, digamos, de una boca abierta como mostrando los dientes. Ahora fíjense que, por otro lado, tiene acá abajo como unas líneas, no como de cuerpo, como rayos, como si fueran rayos. A veces son interpretados como que fuese la idea de una cabeza trofeo que tuviera que ver con cabeza trofeo o sacrificio dentro de un ritual, y entonces eso es como la idea de hilos de sangre. Si lo es o no lo es, no lo sé, pero es como una interpretación. Y el otro tema es que fíjense que a ambos costados tienen las figuras de víboras que tienen cabeza en las dos puntas, y si le prestan atención a lo que sería el pelaje del animal, ve que también tiene formas escalonadas. Entonces ahí estaría una situación ritual representada en ese contexto, como la idea de, por un lado, las formas escalonadas que aparecían también en la urna, con esa idea de ascensión desde un punto de vista, digamos, de camino de extraterreno, y la víbora bicéfala también, porque fíjense, pensemos en qué se puede ver en un contexto natural de una víbora de dos cabezas, no existe, o sea que hay otra representación ahí. Pero la víbora, por un lado, al reptar, está yendo por el mundo del presente, digamos, simbólicamente. También vieron que se mete hacia abajo y sale de la tierra. Entonces, en ese camino podríamos pensar que también se conecta con el pasado. Y algunos tipos de serpientes hacen como saltos por los cuales aparentemente es como si volaran. Y en ese sentido lo asociamos, por ejemplo, estas no, pero vieron las serpientes emplumadas de culturas prehispánicas de México, pónganle. Entonces, desde ese lugar la víbora está emparentada con situaciones de creencias, de conexión con los distintos mundos, y en ese caso asociada a la figura que se interpreta como la de un guerrero, pero bueno, con una idea o de sacrificio o de marco ritual y de muerte, es como una posible lectura de la asociación de esos símbolos que encierra esa imagen. Y también tiene algo, ¿no?, de esto del búho en la parte de... Y sí, porque a veces se lo plantea como un tocado, por eso y por esto, pero es verdad, por ahí también como una idea de ser el viejito. Exacto. Y esa pieza en bronce se los conoce como discos, hay de distintos tamaños, y algunos de ellos, no estos que tenemos nosotros, sino comparados con otros que por ejemplo hay en el Museo de la Plata, el Museo de la Plata, que tienen la parte de atrás como unas anillas de cuero, que sería como para poner los dedos. Como un escudo. Ahí entonces uno piensa escudo, pero ¿qué pasa? Ese dentro de todo es uno de los grandes, si no es de formatos más chicos. Uno dice,
escudo entendido como elemento de guerra y de defensa, no es muy probable que lo sea. Pero sí, si lo imaginamos con alguien que lo esté usando, o sea, que tenga los dedos y se lo anteponga, se piensa en el valor simbólico que tenía el metal desde el punto de vista de la refracción de luz. Entonces, si se imagina uno posiblemente o en un contexto religioso donde hay una proyección, digamos, de luz que da atrás de la persona que lo tenga. No, porque esto lo vemos oscurecido, pero en realidad el color del bronce sería más tirando dorado. Y podría tenerlo, y aparte estaba pintado, pero el metal siempre en un contexto de luz de sol. Sí, tiene una mejor reflexión. Tiene más refracción. Y por el otro lado también pensar en la situación de si estuviésemos hablando de un contexto que no fuera ritual, que fuera bélico, supóngase, bueno, también tiene que ver con algo intimidatorio. Ya sea que intimide al otro, o ya sea que se imponga la figura de alguien que lo esté utilizando, habla, bueno, de una situación en la cual estos discos no tendrían tanto una función utilitaria como la mayoría de los elementos, que no los pensamos en situaciones cotidianas, sino en situaciones de ceremonias o de rituales. Trina, del otro lado, tienen el pequeño casa de animales, en que hay llamisas, que hay la llama que era fundamental para esta cultura, no solo como medio de transporte, sino que la usaban para todo. Después la lana, exactamente, las uñas, todo usaban, la carne, todo. Entonces acá tienen a la llama y otros animalitos, sino con otra situación que es la que la curadora está tratando de mantener en toda esta vitrina central, donde hay distintos materiales y que están todos trabajados en pequeño formato. Y bueno, se encuentran como ofrendas dentro de los enterramientos, a veces envueltos en hojas de coca. Y acá es donde hay un vínculo, así como les dije, son culturas que fueron acalladas porque la invasión española hace que no hayan perdurado, porque combatieron su culto y su religión y sus mitos. En este caso hay un puente entre esta utilización de formas que acompañaron. Pueden hacer ofrendas, Tenemos a Albert Ernst Carrier.
Bueno, ahí lo tenemos a ver. Nos vamos al piso 2. Restaurando ahí. Seguimos. Haciendo como 40 grados salimos afuera. Vamos a ver cómo es. Nos aguanta, ¿eh? 100 grados más o menos. No se da más. Se va más el calor este.